Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Lecturas Comentadas, donde estamos trabajando el libro de François Julien, 5 conceptos propuestos al psicoanálisis. Hoy vamos a entrar en el tercer capítulo, ¿sí? Donde se aborda el segundo de estos conceptos propuestos. Vamos a trabajar el concepto de alusividad. Bueno, como comentábamos en los otros capítulos, la estructura general de los capítulos se basa en diferentes apartados. En el primero de estos apartados, el autor introduce la pregunta de cómo llamar esta prescripción simétrica a la disponibilidad del psicoanalista que respecta al analizante, que ya no corresponde a la escucha, como era la disponibilidad, sino al habla. Porque la regla del método no propone que se diga algo, sino que lo cuente, que se deje llevar, con la misma disponibilidad ya mencionada, a dar cuenta sin control, de buen grado, a la aventura, de todo lo que surge en su pensamiento, sin suprimir lo fantasioso, lo inadecuado, lo inesperado, sin eliminar lo anecdótico, el rasgo oscuro, obsceno o incongruente. El psicoanalista le dice a su paciente: hable todo lo que quiera, cuente, pero sobre todo no piense qué decir. Pero ¿se ha evaluado suficientemente todo lo que quiebra implícitamente en su fundamento esta regla? Lo importante no es tanto que nos libere entonces de la exigencia de la razón. El pensamiento europeo, y acá empieza otra vez a introducir esa dinámica que nos planteaba en la advertencia, por su parte no ha roto con esa evidencia para que hablar sea algo válido. Es preciso que tengamos algo que decir, un sentido que expresar. Hace falta que la palabra sea coherente con su objeto y que tenga una significación como meta. Hace falta que la palabra se organice como discurso y que se justifique como razón, el logos, tal como lo despliegan los griegos. Tiene todos esos sentidos juntos, pero es exactamente lo que trastorna de entrada a esa prescripción, hecha a quien desea entrar en análisis, a aquello de lo que debe apartarse, a lo que debe renunciar. ¿Sobre qué piedra sepulcral y qué gran sacrificio se ha erigido, pues, nuestra organización de la palabra en Occidente, y contra la cual el psicoanálisis inesperadamente nos llevó a chocar? Bueno, podríamos pensar en Aristóteles, incluso siguiendo ya a Parménides y a Platón, con el principio de no contradicción, donde no se puede decir algo a la vez lo mismo y su contrario. Supone de entrada ese algo como objeto de la palabra y que éste sea susceptible de identidad. Por eso hablar es necesariamente decir algo. De otro modo, la palabra es vana. Si no se refiere a nada, no dice nada, no es nada en sí misma. Pero podríamos situar ahí una diferencia y ligaría, dice el autor, indefectiblemente el lenguaje al ser. Tal es verdaderamente el pacto ontológico del cual el principio de no contradicción solo es su consecuencia. Ahora bien, ¿acaso el pensamiento occidental ha salido después explícitamente de ese protocolo de la palabra en el cual tan perspicazmente se abstenía de entrar Heráclito? Apartado 2. El autor introduce el pensamiento chino, ya que nos permite al fin ponernos a distancia de ese pacto ontológico de la palabra que la vincula con su cosa y sobre el cual se ha fundado la razón europea. El pensamiento chino nos aleja para considerarlo, no porque se rebele contra él, como lo haría un escéptico, sino porque
no se somete a él. El pensamiento chino, sobre todo en su vertiente taoísta, y aquí cita un autor, no preconiza decir algo, sino decir a gusto el algo, entonces se escapa. Hablar ya no requiere necesariamente que se le asigne un objeto. La palabra no es más que un soplo. En la palabra, dice este autor, está la palabra, pero de lo que se habla no está determinado. Bueno, se cita una traducción de Xuan Zhi. Hablar es decir algo, pero precisamente no hay algo en chino que se imponga como objeto del decir. Y en ello el pensamiento chino nos libera de entrada de la obligación atávica de la significación por determinación, situando ya sí, su origen en Aristóteles. La palabra taoísta refiere, pero sin referir. No dice, apuntando a un objeto, sino que deja pasar. No se dice el Tao, sino que todo hace alusión a él y lo evoca de manera persistente. Aquí vuelve a citar a Xuan Zhi. Allí donde no hay referencia, hay referencia. Allí donde hay referencia, no hay referencia. Es lo que Lao Tzu llama hablar sin hablar, porque hablar, teniendo en cuenta el camino, no puede hacerse de un modo denotativo y determinativo, ni siquiera significativo. Al mismo tiempo que no se lo puede decir en particular, se lo da a entender indefinidamente. Y esa es la manera de no traicionarlo. Pretender apoderarse de ello de manera aislada, sostenida, es dejarlo escapar. No hay lugar definido donde observarlo. Pero todo lo que se dice, se diga lo que se diga, se deja atravesar por ello. Xuan Zhi le da importancia a esa palabra disponible que no procura decir, pero que no deja de hacer pasar. En la poesía china, un buen poema no dice una palabra del sentimiento experimentado, sino que todo hace que se transparente. Todo es alusivo, ¿no? Acá trae el término, evocando de soslayo aquello que, dicho en particular, se vería enseguida circunscripto y seco. Tengamos presente esta cuestión del sabor que trae él, ¿no? No se dice la melancolía de la mujer abandonada o del funcionario exiliado, sino que ante su puerta ha crecido el pasto, ya nadie lo viene a ver, quiere decir esto, o que su cinturón le queda flojo, es decir, ella no tiene ánimos para alimentarse. O en la pintura china, donde el templo no se pinta, sino que más bien se elige pintar al trabajador, las montañas y sus ríos, el monje que corta la leña o lleva el agua, indicios de que hay un templo cerca que sería vano pretender pintar y delimitar, pretender apropiárselo. En el apartado 3 dice que para entender el alcance de lo alusivo hay que comprender el término que expresa su carácter compuesto en latín, ad ludere, que en sentido propio es ir a jugar alrededor y cerca. Hacer alusión conserva así la idea de algo que, aunque provenga de lejos, llega a evolucionar tanto más libremente en la cercanía. La alusión consiste en que lo que se dice, precisamente porque está alejado de lo que se quiere decir, hace experimentar más íntimamente lo mentado, ofreciéndolo para que sea descubierto. Parte de una distancia, lo que es dicho, para acceder mejor mediante su superación a lo que está en lo no dicho. Y como tal, la alusión es diferente a la alegoría, concepto griego. Esta significa otra cosa distinta a la que expresa verbalmente. Dice una cosa, pero quiere dar a entender otra analógicamente proyectada en otro plano ideal y no concreto.
La alusión, por su parte, no supone una ruptura de plano, como entre sentido propio y sentido figurado, ni tampoco una relación de imagen, sino que va de lo explícito a lo implícito, ofreciendo un camino que se debe hacer para aproximarse, entre comillas, a lo que efectivamente está en juego. Dado que tensan la palabra en sus dos dimensiones, la de lo figurado y la de lo implícito, lo alusivo y lo alegórico son en verdad las dos modalidades privilegiadas de lo indirecto. También podría hablarse de alegorías alusivas. Entonces, la gran oposición dramáticamente profundizada por el romanticismo entre la alegoría y el símbolo ya solo parecerá una subdivisión del primer caso, de la alegoría. Símbolo y alegoría hacen pasar igualmente de un plano a otro, del plano que imagina al imaginado, o bien dicho de otro modo, de lo concreto a lo abstracto, o de lo particular a lo general. El símbolo no significa, sino secundariamente, o como dicen los románticos, es al mismo tiempo que significa y señala algo indecible. Lo indirecto se basa en una relación de semejanza, tanto en la alegoría como en el símbolo. Lo alusivo, en cambio, según discernimos, implica una relación de referencia, o más bien una referencia abierta, referencia sin referir, donde lo referido debe buscarse. Lo alegórico tiene doble sentido y requiere ser interpretado. Lo alusivo está a distancia y pide ser captado. Ahora bien, así como depende de una relación de referencia y no de semejanza, y da a entender ya no lo otro, de otro orden, sino lo no dicho, lo alusivo depende de una lógica del desvío y no del desdoblamiento. Interesante poner acá un paréntesis y considerar las relaciones que tiene en las elaboraciones de Lacan, la relación de la demanda con el deseo. En tanto el deseo implica esta estructura de la elusividad. Tensando la palabra, por la cual, mediante el desvío, da acceso. Y aquí cita, tengo entendido, a Friedrich Schlegel, del romanticismo alemán, una especie de apertura a ello, donde afirma que toda obra de arte es una alusión al infinito. Y mejor aún, toma otra cita para ponerle freno a la tentación de ruptura metafísica que arroja el absoluto uno más allá, en ese infinito. Cita diciendo: el brillo del finito y la alusión al infinito se derraman uno en el otro. Y aquí me resulta muy llamativo poder ubicar este texto de Freud de la transitoriedad para pensar esas relaciones, esta estructura de pensamiento. Volvemos al autor. De igual modo, en China se dice que toda palabra, la menor palabra, puede ser alusiva al Tao, a la manera de los gestos más familiares: cortar leña, llevar agua. Cualquier enunciado que venga a la mente, por más tosco, lapidario, incongruente o insensato que parezca, remite al camino. He llamado valor alusivo o alusividad a ese recurso de la palabra. Ya entrando en lo que sería el último apartado, el autor retorna a Freud y dice que lo que admira especialmente en Freud es su manera de ir a buscar con gesto seguro, apuntando directamente al objetivo y sin coartarse, toda una parte de saber que no posee, pero del cual ya intuye qué ilustración pertinente le puede aportar a lo que se propone esclarecer.
¿no? Esta especie de anticipación, de búsqueda y de anticipación. Sucede ejemplarmente así cuando recurre al caso de la lengua china, y aquí va una referencia muy ilustrativa y muy importante a tener en cuenta, cuando Freud recurre a la lengua china para mostrar cómo su indeterminación estructural, por su escasez de fonemas y su falta de gramática, no la conduce por ello, desde el momento en que se puede apoyar en la remisión identificatoria del contexto, a la plurivocidad, ¿no? Por esta falta de fonemas, por esta falta de gramática, no se diluye la lengua china en la plurivocidad. Y esto fue tomado de la conferencia de introducción al psicoanálisis, la conferencia 15 de incertidumbres y críticas. Muy interesante la referencia. Freud advierte hasta qué punto la lengua china resulta conducida a la expresión alusiva y se sirve de ello como base para dar cuenta de la alusividad inherente a la lengua del sueño. Fíjense ustedes qué lectura está haciendo Julien en términos psicoanalíticos, digamos, totalmente justificada. Además, si hay un país donde la censura política obligó a la expresión alusiva, es precisamente China. Y acá vemos retornar la cuestión de lo político, también situando un contraste entre el occidente grecolatino y el oriente de la tradición china en este caso. Habíamos hablado en el capítulo anterior de la libertad por el lado de occidente. Y aquí va a situar en China la alusividad, porque antes de elevar lo alusivo al rango del arte, los letrados, funcionarios chinos, y es importante remarcar que esto dice mucho de estos letrados funcionarios, debieron someterse frente al suspicaz autoritarismo del poder, a esa necesidad, pues al no poder expresar directamente sus críticas acerca del príncipe, a quienes se sometían, también en una relación de fuerza, se ven formados a formularlas mediante un rodeo menos comprometedor, aprendiendo el arte de transigir entre lo dicho y lo no dicho, lo lleno y lo vacío, lo implícito y lo explícito. En ellos lo alusivo es en primer lugar una prudencia estratégica. Gracias a la formulación desviada es posible decir lo suficiente para hacerse entender, pero no tanto como para arriesgar la cabeza. Pasemos ahora al contexto freudiano. Dice que la resistencia a la satisfacción de la pulsión surgida de la censura psíquica actúa de tal modo que aquello que se le viene a la mente al analizante nunca es lo reprimido en sí mismo, sino solamente algo que se le aproxima, dice Freud, a la manera de una alusión, a spielum. Al no poder ser resuelto un conflicto de ambivalencia en la misma persona, el deseo lo hará así objeto de una desviación hacia un objeto sustitutivo del padre del caballo en el pequeño Hans. Todo el lenguaje del síntoma, por lo tanto, de la manera en que nos lo describe Freud, es una manera prudente y estratégica de apartarse del objeto del deseo censurado para luego no dejar de seguir rondándolo y jugar alrededor en su proximidad. Ad lucio, ¿no? Del término este latín de alusividad, que traía lo de jugar. Acá aparentaría haber un desdoblamiento de la alusividad por parte de la regla en cuanto al analizante hable sin apuntar a algo, y por parte del inconsciente en este sentido la satisfacción del síntoma. Por eso también de manera análoga dice, en relación con el Tao, cuanto más se libera la palabra del analizante de la coerción racionalizadora y expresa todo lo que se le pasa por la cabeza, entregándose así, como se ha dicho, a lo anecdótico, a lo fortuito, gratuito y aún a lo insensato, habla, por consiguiente,
pero sobre todo no procura decir. Tanto más se vuelve disponible para dejar pasar, oír, lo reprimido a lo que rodea. Y es cuando mejor deja notar aquello a lo que hace constantemente y aún ineluctablemente alusión. Es cierto que si la represión fuera perfecta, ya no quedaría lugar para la alusión. Pero ¿acaso la represión puede ser perfecta? ¿Hacer que no exista el deseo censurado? Por eso es que todo el lenguaje elaborado por el síntoma en cuanto sustituto y productor de la represión opera por deformación, a la vez por sustitución, por desplazamiento y por disimulación. Y atento acá porque está trayendo tres términos freudianos alineados en la serie y este último termo de disimulación es poco conocido. Estos tres términos freudianos operando conjunto, elaboran un arte elocuente de lo alusivo frente a la emoción que, aunque rechazada, no deja de reclamar su satisfacción. Lo alusivo no sería pues una figura entre otras en el análisis. La alusividad es el modo general de su enunciado. Todo el trabajo de la cura consistirá pues en traspasar la alusión de aquello que, habiéndose puesto cuidadosamente a cubierto por la distancia, puede permitirse por eso mismo llegar a parecer jovialmente, disfrazado, por lo tanto emancipado, como habla anodina en los parajes de lo que produce la obstrucción, y así se puede advertir. Y ahora el autor va a empezar a dirigirse a una problemática que va a dejar abierta y va a ser esta posición, vamos a decirlo así, que en todo caso iría en contra de la disposición o de la disponibilidad, que es empezar a encontrar alusión en todo, ¿no? Les leo como lo dice él. A tal punto que me pregunto en este estadio si a veces no le ocurre a Freud lo que tan a menudo le ocurrió a los comentaristas de la poesía china. Estos están tan dispuestos a percibir alusiones por todas partes, alusiones hostiles con respecto al poder y que es preciso denunciar, ¿no? Que aún el rasgo más neutro, puramente fático y denotativo, es sospechado de ser una referencia velada. Porque una vez más que uno se ha dejado llevar por esa pendiente alusiva, ¿habría un modo de detenerse? La interpretación ya no encontrará nada que pueda contradecirla, puesto que, de entrada, todo podrá siempre ser denunciado como disimulación y coartada, y de manera tanto más pertinente en la medida en que los objetos considerados sean más elevados y más alejados. Lo simbólico abre, pero en este caso lo alusivo vuelve a cerrar. En lugar de ofrecer una remisión infinita al infinito, lo alusivo de antemano está bloqueado, y la interpretación, al indicar siempre obsesivamente el mismo significado último, correrá el riesgo de desembocar no tanto en lo sistemático, que es una fuerza del pensamiento, como en la reproducción mecánica. Comprobamos entonces que la alusividad es una pendiente peligrosa sin freno de seguridad. El mismo Freud, ¿le prestó suficiente atención? Bueno, así termina este capítulo, bastante interesante, digamos, como plantea y deja abierta una problemática de lo que sería algo así como un análisis inquisitorial, donde se busca constantemente esta alusividad. A mí me parece que lo alusivo permite volver a un decir freudiano, pero que en todo caso en la práctica puede llevar a estas consecuencias, ¿no? De todas formas, me resulta muy interesante el abordaje, el planteamiento ético que se demuestra sosteniendo en principio estos dos conceptos y en lo referente a la elusividad
y a estas relaciones con lo reprimido primordial y nos trae ahí la emoción reprimida. Digo, en toda experiencia subjetiva, individual, de análisis, se encuentra una emoción, y aquí lo unitario juega un rol, em, además de sus contrainvestiduras. También están en juego los objetos parciales, y las fijaciones, algunos en particular, cuanto no a uno en especial, que van estructurando en la demanda el deseo, ¿no? Por ejemplo, eh, la persona que constantemente se recrimina o se pone en vigilancia por una instancia superyoica de la mirada en cuanto a los modos de ser, y en particular al modo de ser padre, por citar un ejemplo, podría traer en lo erótico de la mirada una emoción pulsional del padre, una figura eh, que se plantea como pregunta, como enigma, que es necesario inventar. Pero bueno, de todas formas aquí yo detengo este episodio planteándoles estos comentarios, estas lecturas. Espero que les guste. Pueden dejarme en los comentarios qué les pareció, que vienen registrando de estos episodios. Invitarlos a que se suscriban al canal y acompañar la siguiente serie de videos en lecturas comentadas en este libro de François Julien. Espero que estén bien, los saludo, hasta la próxima.